Buenos días, buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Vamos a ver acá nuestra clase del día de hoy en el semestral Uni, un tema interesante que viene mucho en las preguntas de admisión de diversas universidades. En este caso, pues, para la Uni, vamos a desarrollar la Edad Media, o lo que algunos llaman como la época medieval o el periodo feudal, ¿correcto? Es un tema bastante polémico, de mucha investigación bibliográfica, pero nosotros tenemos que hacerlo sencillo, ¿no? Lo que pretendemos es desarrollar lo que pudiese venir en un examen de admisión tipo UNI, ¿correcto? Y vamos a incidir en esos aspectos. Vamos a empezar entonces acá el día de hoy estudiando la Edad Media. Esta es la época de los famosos caballeros feudales, ¿sí o no? Acá estamos viendo un caballero, estamos viendo rebeliones campesinas de los siervos, por ejemplo, ahí están los siervos que están luchando porque van a haber luchas también. Un caballero pertenece a la nobleza feudal, a la nobleza feudal, ¿correcto? Así, profesor, exacto. ¿Ya? Estamos viendo el castillo, símbolo del poder de los nobles feudales, ¿no? Y quien mantiene el control ideológico es la iglesia. La iglesia representada acá por una alta autoridad, un papa, un cardenal, ¿no? Y, imagínense, vamos a hablar de eso, el feudalismo europeo, que se ubica en plena Edad Media. Ah, ya, profesor, vamos a ver eso el día de hoy, jovencitos. ¿Correcto? Entendemos nosotros por la Edad Media. La Edad Media es un periodo que surge después de la Edad Antigua, ¿correcto? Así, profesor, exacto. La Edad Media, todo este periodo que estamos logrando apreciar acá, se conoce como la Edad, vamos a poner así, la Edad Media, ¿correcto? La Edad Media surge en el siglo V y acabará en el siglo XV. Así, profesor. Exacto. Y es anterior, como dice acá, a la Edad Antigua. O sea, antes de la Edad Media, antes, ¿qué estaba? Un periodo conocido como la Edad Antigua. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Acabará en el siglo V. Es más o menos en el año 476 de nuestra era, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Cae Roma, ¿sí o no? Surge con la caída de Roma de Occidente, por los bárbaros, ¿no? Así, profesor. Y esta Edad Media va a finalizar cuando venga una nueva edad, la Edad Moderna. La Edad Moderna. Ah, ya, profesor. Y es en el siglo V, en el año 1453, cuando cae la capital del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, ¿no? Cuando se produce la famosa toma de Constantinopla por los turcos. Constantinopla por los turcos. O sea, la Edad Media es posterior a la Edad Antigua, viene después de la Edad Antigua, como hemos visto acá, y es anterior a la Edad Moderna, está antes de, ¿no? De la Edad Moderna. Ah, va desde el final del Imperio Romano en el siglo V, caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, con la famosa toma de Constantinopla. ¿Correcto? Y se divide en Alta Edad Media, en Medioevo y Baja Edad Media, para estudiarse un poco más. ¿Correcto? Porque es muy largo ese periodo. Vamos a ir a lo largo de nuestra clase viendo cada uno de estos periodos. ¿Qué se va a dar en la Alta Edad Media? ¿Qué se va a dar en el Medioevo? ¿Qué se va a dar en la Baja Edad Media? Lo que yo también podría agregar acá, chicos, es con respecto a la Alta Edad Media. La Alta Edad Media es conocido como la época del origen del feudalismo, de la Edad Media, el origen del sistema feudal, el apogeo del sistema feudal es el Medioevo, el apogeo, y la Baja Edad Media es la época de la crisis del sistema feudal o decadencia. A la Edad Media también se le conoce como la época del feudalismo. Ese es un tema también polémico de investigación y que desde luego no vamos a resolver el día de hoy con la clase simplemente. ¿Correcto? Correcto. Vamos a ir viendo justamente algunos de esos puntos. Hablemos entonces de la Edad Media, del año 476 hasta 1453. Así, profesor. Exacto. Y vamos a empezar estudiando la Alta Edad Media. Así, profesor. Correcto. Que va más o menos del siglo V al siglo IX. Ah, ya, profe.
¿correcto? Exacto. Se dice que en el siglo V se produce la caída de Roma de Occidente, el Imperio Romano Occidente, pero cae porque muchos pueblos bárbaros invadieron Roma. Los visigodos, los vándalos, los francos, los anglos, los sajones, los ostrogodos. Y se dice que hay más de 100 invasores, más de 100 pueblos bárbaros. ¿Así, profesor? Así es, que se establecieron los antiguos territorios del Imperio Romano. Entre ellos se sometían, se hacían las guerras, fueron conquistados, ¿correcto? Muy famosos son los visigodos, que se quedaron en España. Los vándalos en el norte del África. Los francos en las Galias, que hoy sería Francia. Los anglos y sajones en lo que hoy serían las Islas Británicas, Inglaterra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así se fueron formando. Algunos quedaron, la lucharon, siglo V, siglo VI, siglo VII, así se van formando. Con el tiempo, un reino bárbaro, uno de los tantos reinos bárbaros que se formaron, en este caso los francos, acá voy a señalar los francos, en alianza con la Iglesia Católica, lograrán intentar reconstruir el Imperio Romano de Occidente. ¿Así? Sí, en el siglo, en el siglo IX, se forma el Imperio Romano de Occidente. Una reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. Por cuestiones didácticas se le llama Imperio Carolingio. Sí, el Imperio Carolingio fue un intento de esa reconstrucción. Ya hablaremos también de ello. Y se da en plena Alta Edad Media. Ah, ya, profesor, así es. Exacto, jóvenes. Ten muy en cuenta esa característica. ¿Sabes? Se dice que con la caída del Imperio Carolingio, allá en el mediados del siglo IX también, porque no duró mucho, surgirá después de ello el feudalismo en sí. Ah, sí, sí, después de la desintegración del Imperio Carolingio. Ah, ya, profesor. Correcto, eso se da acá todavía. Estamos en el siglo IX. ¿Ya? Otros acontecimientos históricos que se dan en esta Alta Edad Media es que los árabes logran su unificación. Así logran su unificación y se expande la fe del Islam como religión. Es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Y los árabes se van a expandir en esta época de Edad Media. Mientras Europa vivirá una época de oscuridad, los árabes van a vivir su época de esplendor, van a continuar. Miren, todo lo que estamos viendo en verde pertenece a los territorios árabes. Así, profe, exacto. Aquí van a estar los árabes. Se van a expandir desde España, ya hablaremos de ello, hasta el cercano Oriente. Imaginen todo lo que están los árabes. El Imperio Bizantino, Imperio Romano Oriente, está acá, en naranja, ¿no? Y el Imperio Romano Occidente o Imperio Carolingio, en moradito. Habían, mira, qué enormes imperios en esa época. ¿Ya? Entonces, acá se logra el desarrollo de los árabes, pero también el desarrollo del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Para nosotros, lo que más preguntan en el examen de admisión es relacionado al Imperio Carolingio. Sí, preguntan mucho sobre el Imperio Carolingio. Vamos a enfocarnos ahí en todo caso. ¿Correcto? Correcto. Entonces, estamos en la Alta Edad Media. ¿Correcto? Y el Imperio Carolingio, como les había dicho, no es más que la reconstrucción. ¿La reconstrucción de qué, profesor? Del Imperio Romano, ¿correcto? De Occidente. Ah, ya. Sí, es la reconstrucción. En realidad, es la reconstrucción. ¿Por qué? Porque se produce una alianza política, militar e ideológica. Hay una alianza, porque son aliancistas. Hay una alianza, ¿correcto? Hay una alianza entre la Iglesia Católica, ¿con quién? Más un reino bárbaro, el reino franco. Esa alianza, Iglesia, reino franco, una alianza política, logra la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. A los reyes francos les llamaron Augustos, Césares, príncipes o primeros ciudadanos, patricios, así les hacían llamar, como la antigua Roma.
Y el rey de los francos se la creyó. ¿Yo soy Augusto? ¿Yo soy emperador de los romanos? Sí, imagínate. Uno de los personajes más famosos fue el famoso Carlomagno. Ah, ya. En el año 800, en la Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado por la Iglesia Católica, por el Papa, emperador de Occidente. Así, así es. Lo que pasa es que, emperador de Occidente, lo que pasa es que el Imperio Romano de Occidente había desaparecido en el año 476 con la invasión de los bárbaros, con un reino bárbaro pequeñito, los érulos, con su rey Odoacro, tumbaron al último emperador. Ya, la Iglesia Católica lo reconstruye casi 300 años después. ¿Te das cuenta? Y nombra a este rey bárbaro, Carlomagno, que ni siquiera sabía latín, como emperador de los romanos. Y él se la creyó, se la creyó. Y él va a empezar a defender a la iglesia. Y lo va a hacer, y va a reconstruir, va a tratar de reconstruir ese imperio romano de Occidente. Miren acá, miren lo que hace Carlomagno. Carlomagno va a hacer guerras, constantemente guerras, ¿ya? Y va a someter esos territorios que estoy yo señalando acá en amarillo. Lo que está en naranja más claro, era el imperio, era el reino franco. Así es. Pero todo este es el imperio carolingio o imperio romano de Occidente. Ah, ya. ¿Te dan cuenta? Ahí está. Es así como estamos viendo nosotros. Imperio carolingio. A través del reino. Sometieron a los sajones, a los anglos, a los bretones, a los occitanos, ¿no? A muchos reinos bárbaros todavía que existían. Y así se lo... No pudo someter España, ni todo Italia. No era fácil. ¿Te das cuenta? Pero algo es algo. Le da unidad a Occidente. Carlomagno era un guerrero, le gustaban las guerras. Sometió a los reinos bárbaros que lo rodeaban y los cristianizó. ¿Te conviertes o te matamos? Se convirtieron muchos. Y muchos de esos antiguos reyes bárbaros que ahora se han cristianizado se van a convertir con el tiempo en los famosos duques, condes, marqueses. Ya no van a ser reyes de sus territorios. Y con ellos va a gobernar, va a formar una nueva nobleza, ¿no? Una nobleza o aristocracia. Ahora, el imperio carolingio estaba a cargo de ello, pues estaba formado así. Así, profesor, así es, jovencitos, como nosotros tenemos que conocer, ¿no? La aristocracia carolingia, con el tiempo va a tener muchas tierras, controlará impuestos y también va a organizar tropas, ¿te das cuenta? Y seguirán aliados con Carlomagno y la Iglesia Católica. Carlomagno, para defender mejor su imperio, divide su imperio en diversas provincias que tienen una función. Condados, marcas, ducados, así es. ¿Cómo es ello, profesor? A ver, permítame darles una idea. Este es el imperio carolingio, ¿ya? El imperio carolingio. Todas las provincias que estén en el interior se les conoce con el nombre de, ¿con qué nombre? Con el nombre de condado. Condado, condado, un condado, un condado. Son provincias interiores. Pero aquellas provincias que estén en la frontera se les va a conocer con el nombre de marcas. Esta es una marca, una marca, una marca. Ah, son provincias fronterizas militarizadas. Son unos condados militarizados, si quieres llamarle así. Ah, a cargo de un marqués. La marca, una provincia militarizada. La marca hispánica, la marca bretona, la marca sobara, la marca danesa y así. ¿Se dan cuenta? Ah, así es, profesor. Exacto. ¿Ya? Y cuando tú encuentras dos condados que se unen, si se unen dos condados, se llama ducado. Si se une, digamos, un condado con una marca, ¿cómo se le llama? También ducado. ¿Me dejo entender? Es la unión de dos provincias, de dos condados, digamos, algo así. ¿Correcto?
En fin, pues, así es como pretendía darle fortaleza a su imperio. Y había unos inspectores que vigilaban a los condes, duques, marqueses. Los inspectores vigilan, ojean a los duques, a los condes, a los marqueses, a las ¿no? A los duques se les llama los missi dominici. ¿Correcto? Los missi dominici. Ah, ya, profesor. No te olvides de eso. Ahora, en el Imperio Carolingio, para una mejor administración, Carlomagno también creó una base, digamos, cultural relacionada a la educación. Carlomagno creó 3 tipos de escuelas. Así, profesor, así es. Están las escuelas palatinas de palacio, donde se formaban los nobles, para la nobleza. Las escuelas conventuales, aquí se forman el clero, los sacerdotes. Y las escuelas parroquiales, para el pueblo, aunque no era para todo el pueblo, solo para un pequeño sector. La mayoría del pueblo no sabía leer y escribir, eran analfabetos. Carlomagno creó esos 3 tipos de escuelas, ¿correcto? Palatinas, conventuales y parroquiales. A lo mucho en la parroquial te enseñaban a sumar lo básico, ¿no? Canciones religiosas, algo así. Carlomagno hizo guerra a los lombardos, a los sajones, a los musulmanes. Carlomagno era así, contra musulmanes, la guerra acá, en la marca hispánica. Ahí morirá un sobrino suyo, ¿no? Roland, que tiene también su canción, ¿no? Carlomagno, en los meses de mayo, se reunía con los nobles. La asamblea de los campos de mayo. Los campos de mayo, ¿no? Aquí esta es una reunión donde van a los nobles, una reunión de nobles, ¿correcto? Los nobles junto a Carlomagno, en primavera, sacan leyes o capitulares, ¿ya? Estas leyes o capitulares solo se dan en las asambleas de los campos de mayo, donde se reúnen los nobles. Era así. Carlomagno quiso que durase su imperio mucho tiempo. Lamentablemente no fue así. Duró como 50 años aproximadamente, menos de 50 años. Y al final, pues, los nietos de Carlomagno dividieron su imperio a través del Tratado de Verdún. El fin del imperio carolingio, sí. En el año 843, el hijo de Carlomagno muere y, desde luego, los nietos de Carlomagno, Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario, dividen su imperio. No logrará consolidarse la unidad. Ahora, detrás de cada de estos reyes, ¿no? Luis, Carlos y Lotario, estaban los condes, los duques, que los hacían pelearse, que generaban cizañas, ¿no? Y eso debilitó, le dio poder a cada conde, duque, marqués. Y justo en ese momento se producen las invasiones de los vikingos. A los vikingos también se les llama normandos. Daba miedo. Atacaron Inglaterra, Francia, atacaron Constantinopla, sí. Llegaron por lo que sería Europa Oriental, el sur de España. Le llamaban normandos también los vikingos. Y de luego tenían miedo por los europeos. Por eso que los europeos con el tiempo, para que logren consolidarse y luchar contra estos invasores, la Iglesia Católica y el Reino Franco sacan documentos. El edicto de Quiercy y el edicto de Mersenne. El edicto de Mersenne le dice a todos los hombres libres que búsquense un señor que los proteja. Dale tu tierra. Tú seguirás trabajando ahí, pero tu señor te va a proteger, te va a cuidar frente a estos bárbaros. El edicto de Quiercy le dice a los condes duques que el feudo ahora es tú, para tu hijo, nieto, bisnieto, se vuelve hereditario. Antes no, cuando se moría un conde, un duque o marqués, el feudo volvía al rey y el rey se lo daba a otros. Ahora ya no. Entonces, de esta forma, si se vuelve hereditario, tengo que cuidarlo, pues, dice el duque, el conde. Así se va consolidando el feudalismo. Desaparece la familia carolingia. Y a partir de esto, cuando cae el imperio carolingio, ya viene en sí el feudalismo, con las características que vamos a estudiar. Entramos al medioevo. Ya, entramos al medioevo, ¿correcto? Este es el medioevo. El medioevo. Algunos autores le llaman a este periodo también con el nombre de plena edad media. La plena edad media. Ya, siglo X,
¿no? Al siglo XIII. Esta es la época, como les dije, la época del apogeo del sistema feudal en Europa. El feudalismo va a llegar a su época de oro, esos torneos de guerra, esos juramentos de vasallaje, ¿no? Los castillos, los duques, los condes. Esta es la época de oro, entre el siglo X y el siglo XIII. ¿Correcto? Así, profesor. Exacto. En un inicio el comercio, la agricultura era la actividad principal y con el tiempo el comercio se reactiva, ¿no? Surge en el siglo X, pero a fines del siglo XI el comercio se reactiva. Ya te vas a dar cuenta de eso. La producción artesanal y todo ello se va a reactivar a jovencitos a partir del siglo XI. Es la época donde surge el pensamiento filosófico religioso de la iglesia, la escolástica, que va a utilizar la razón para demostrar la fe. Ya hablaremos de Santo Tomás, ¿no? Pero también surgen las cruzadas hacia Oriente, ¿no? Por recuperar Jerusalén, que había caído en poder de los turcos selyúcidas. Pues. Si bien o mal, esta es la época de oro del feudalismo, su época de apogeo de la Iglesia Católica. Veamos un poquito de los rasgos, de las características que se dan en ese entonces. Así, profe. Exacto. Veamos acá justamente esta ceremonia. Miren, en la época feudal vamos a encontrar, por ejemplo, dos tipos de relaciones sociales. Así, lo que estamos viendo en esta idea, acá estamos viendo las relaciones sociales vasalláticas. Las relaciones sociales vasalláticas se dan solo entre nobles, solo se dan entre nobles. Condes, duques, marqueses, archiduques, vizcondes, evasores, caballeros, capellanes, etc. Reyes, emperadores, papá, entre nobles. ¿Ya? Hay un noble, un señor feudal grande, poderoso, y otro señor feudal pequeño. El señor feudal grande, le podemos denominarlo así, grande, es el rey. Es un rey, es un emperador, ¿correcto? O el papa. Así, profesor. Exacto. ¿Ya? Estos son señores feudales grandes. Pero también hay señores feudales pequeños, llamados vasallos. Los vasallos son los señores feudales pequeños. ¿Correcto? Pequeños o vasallos. ¿Y quiénes son ellos? Acá está el conde, el duque, el marqués. Ah, ya, profesor. Y así. ¿Correcto? Ellos son vasallos. Siempre, oye, el conde, el duque, el marqués, el rey, el emperador, el papa, son nobles. Todos ellos son. Entonces las relaciones vasalláticas se dan entre nobles. Siempre el vasallo, el más pequeño, el pequeño señor feudal, le jura lealtad, le jura fidelidad al señor feudal grande. Señor, soy tuyo, Señor, me entrego a ti, Señor, tus amigos son mis amigos, tus enemigos mis enemigos. Ah, el vasallo siempre hace el homenaje. ¿Qué es el homenaje? El homenaje es el juramento de fidelidad, de lealtad del vasallo a su señor feudal. Se está arrodillando, mira, acá estás viendo cómo el vasallo se arrodilla y le está jurando fidelidad a su señor. Con esto, el vasallo dice, yo voy a ir a la guerra por usted, le voy a dar ayuda militar, consejo, voy a administrar sus negocios, sus tierras, voy a darle ayuda económica cuando le falte. ¿Me dejo entender? Es así. Después de haber hecho el homenaje, el vasallo, ahora en ese mismo momento habrá otra ceremonia, que ahora va a ser el señor feudal grande, el rey, o el emperador, qué sé yo, la ceremonia de investidura. En la investidura, al revés, esto que han visto ustedes acá, este es el homenaje. Y ahora, miren, vamos a ver la investidura. La investidura es también otro, parecido al homenaje, pero al revés. Es el juramento de entrega del señor feudal al vasallo de un beneficio. Dice, yo también te voy a proteger militarmente cuando tengas problemas, te daré protección judicial, te daré sustento económico si es que te caes en desgracia. ¿Me dejo entender? Es así. Pero normalmente el rey lo va a investir con un beneficio. Así, profe, sí. Normalmente un vasallo recibe un beneficio. Puede ser nuevas tierras o feudos,
Normalmente es eso, tierras o feudos. Ah, el vasallo jura fidelidad, lealtad, hace el homenaje a su señor, porque en la ceremonia de la investidura, su señor le va a dar tierras a través del beneficio. Yo te nombro a ti caballero. Te puede dar, si no te da tierras, te puede dar un nuevo título de nobleza. Si no te da un título, te da un cofre de tesoro o un cetro, un tesoro. O la mano de la princesa para que se case usted. Era así, ese es el beneficio que te dan en la investidura a ti, conde, duque, marqués. ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Ahora, esas relaciones sociales, más conocido como relaciones sociales vasalláticas, pero también hay otro tipo de relaciones, las relaciones sociales de servidumbre. ¿Así? Exacto, eso no nos podemos olvidar. Hay también relaciones, voy a poner por acá, relaciones sociales serviles o de servidumbre. Ah, ya, profesor. ¿Qué te parece? Y acá sí se dan entre la nobleza arriba y los siervos abajo. Son relaciones verticales. En cambio acá son horizontales, de igual a igual, entre nobles. Ah, ya, profesor. ¿Ya? Jamás un campesino siervo le va a hablar de igual a un conde, a un duque, a un rey. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jamás le va a hablar de igual a igual. Hay distancia. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profesa, sí, así es. Y lo vamos a ir viendo poco a poco después. ¿Ya? Ahora, ahí estamos viendo el homenaje, puramente fidelidad del vasallo a su señor. Lo que hace poderoso a un señor feudal es eso, lo que están viendo ahí, el feudo. El feudo es enorme. El feudo, el feudo es enorme, ¿correcto? Es un latifundio enorme, latifundios enormes tierras. Dentro del feudo está, por ejemplo, la aldea, está el castillo, están las tierras de la aldea o de los campesinos, pero son las tierras del señor feudal, del dueño. Está la reserva del señor feudal donde trabajan. ¿Te das cuenta? Ah, y todo es del señor feudal, todo. Pero el señor feudal les da a los campesinos un pedazo de tierra llamado manso para que lo usufructúen, para que le saquen provecho. ¿Ya? El manso es una parcelita de tierra, una parcela. Todo campesino que vive en el feudo del señor recibe una parcela de tierra o manso. Y por estar viviendo ahí, por trabajar ahí, los siervos, por estar haciendo uso del manso, van a tener que pagar un impuesto llamado la renta. El siervo siempre paga la renta. Si paga su renta en productos, con trigo, cebada, centeno, animalitos, a eso se le llama, ¿cómo se le llama, profesor? Se le llama censo. Si paga con fuerza de trabajo, solo con su fuerza de trabajo, por ejemplo, trabajando la reserva del señor feudal, se le llama corbea. Pagué mi renta con fuerza laboral. Y si pago con moneda, se le llama talla. Ah, ya, profesor. Y así, ¿no? La banalidad es el pago del siervo en el feudo por cualquier capricho del señor feudal. Ah, por usar mi molino. Ah, tienes que moler en mi molino. Solo puedes hornear en mi horno, por usar el horno, molino. Por cruzar el puente, derecho de pontajo. Por usar mi camino, derecho de peaje. Por entrar al bosque, pagas. Sale del bosque, pagas. Sacas algo, pagas. No sacas nada, igual pagas. Se llaman caprichos o banalidades, te cobran por todo. Entras al castillo, te cobran por bajar la puerta levadiza. Imagínense. La pernada es algo muy feo. En la época feudal, cuando una pareja de novios se casa, la primera noche de bodas, la novia no la pasa con el novio, con su esposo ahora, sino con el señor feudal. Se llama derecho de pierna o pernada. La primera noche. Y eso era, pues, era un derecho del señor feudal. Generó problemas también. El diezmo. El diezmo es un impuesto, es la 10ª parte de tu cosecha para la iglesia, el 10% de tu cosecha para la iglesia, todos los años para la iglesia. La primicia es la primera cosecha de un campesino o de un siervo para la iglesia. Solo se cobra una vez en la vida. Si tú has recibido un manso, un pedazo de tierra, ¿correcto? Ya, la primera cosecha que sacas, todito, el 100% es para la iglesia. Nada para ti. Y la iglesia y la gente, los campesinos lo aceptan, porque Diosito lo ha hecho así.
Era la mentalidad, pues, también de ese entonces. ¿Correcto? Ah, ya, profesor. Oiga, hay que ver acá cómo fue estructurado la sociedad. La sociedad fue cerrada, no hay ascenso social, no hay ascenso social. Pobre eres, pobre serás. Eres noble, noble serás. Dios lo hizo así, punto. Están los oradores o el clero, los sacerdotes, líderes de la iglesia, obispos, papas, cardenales, controlan la cultura, controlan la educación. No te olvides, oran por nosotros. Están también los veladores o los nobles. Ellos hacen la guerra. Aquí están los señores feudales, condes, duques, marqueses, los laicos, pues los civiles. Ah, y ellos tienen derecho solo a la guerra. Caballeros, todo eso. Solo los nobles pueden hacer duelo de caballeros. Campesinos no, prohibido. Ser caballero es ser noble, no puede ser cualquiera. Ah, ya. Por eso es que en homenaje a los nobles, la gente hacía sus trovas, ¿no? Los juglares, los poetas, sus cantares de gesta. Es en la época, por ejemplo, donde surge la literatura de algunos pueblos, como en Francia, la canción de Roland, que luchó contra musulmanes, la canción de los Libelungos, ¿no? Donde Sigfrido, también jovencitos, tiene toda una historia, ¿no? En Alemania. En España, el cantar de Mío Cid, Ruy Díaz de Vivar, que lucha pues contra unos traidores, ¿no? Dense cuenta de ello. Esta es la época, los nobles, donde hacen la guerra constantemente, solo ellos. Y debajo están los labradores o siervos, la población campesina, la que hablamos, pues los siervos, la fuerza de trabajo del feudo, porque sin ellos no hay riqueza. Y aquí está un tablerito que habíamos dicho, la renta es el pago del siervo por el uso del manso, ¿no? Ah, ya la renta. Puede ser pagado con productos. ¿Cómo le llamamos cuando pagas con productos? Censo. Si pagas en moneda, se llama talla. La corvée es el trabajo gratuito, con fuerza de trabajo en la reserva señorial. Todito para el señor feudal, lo que salga ahí. Baja cierto número de años. La banalidad es el pago del siervo al señor feudal por el uso del camino, el puente, el agua, el bosque, el horno, el molino, etc. La pernada, primera noche la novia con el señor feudal. La primicia, habíamos dicho, es la primera cosecha del siervo para la iglesia. ¿No? Y el diezmo, el 10% de tu cosecha, también para la iglesia. No era bonito, pues. Había explotación en esta época, jovencitos, como ya te estás dando cuenta. ¿Mm? Ah, ya, profe. No hay ascenso social. Dios lo hizo así y la iglesia se encargó de controlar el mundo. No es que, espérate nomás, algún día voy a ser caballero, y de caballero seré conde, de conde seré rey. No había eso. ¿Ya? Los nobles se casan con nobles, campesinos con campesinos y punto. Si un noble se enamora de una campesina y se casan, es ilegal. Si tienen hijos, se les consideran bastardos. Estaba prohibido. Así te casas y todo eso, estaba prohibido. Nobles con nobles, punto. Campesinos con campesinos. Sociedad cerrada, estamental. ¿Cómo fue la cultura medieval? La cultura europea en realidad surge de una fusión, ¿correcto? De varios elementos. Es en realidad una síntesis. Aprende de lo bárbaro, de lo greco-romano y de lo cristiano. Ese es el origen de la cultura europea. De lo visigodo, ostrogodo, alano, juto, bungurio, de lo romano y griego, el arte románico, de lo cristiano, ¿no? En esta época lo cristiano va a pesar mucho, el teocentrismo. Así surge la cultura medieval europea. En esta época vamos a encontrar a la escolástica como, digamos, filosofía presente, ¿ya? Aquí estamos viendo a Santo Tomás o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a utilizar la razón para demostrar la fe. La fe. Y para eso tuvo que redescubrir a Aristóteles. Aristóteles había sido olvidado, pero los árabes habían traducido del griego al árabe los trabajos de Aristóteles. Y a través de España, que estaba controlada por los árabes, entró la filosofía aristotélica a Europa. Santo Tomás leyó ello y
va a utilizar la razón para demostrar la fe. Antes la iglesia decía, no, tú primero ten fe para razonar. Pero Santo Tomás va a decir, no, no hay problema, usa la razón para demostrar la fe. Y eso es lo que hizo. ¿Se dan cuenta? Sí. Y de esta forma él utilizó sus famosos 5 vías para demostrar la existencia de Dios, usando la razón. La vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la contingencia, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. ¿No? Interesante, ¿no? Era la época, pues. Diosito hizo así, porque hay paraíso, hay ángeles, porque clase social. Todo se justificaba usando la razón, pero siempre en base a lo religioso. Era interesante. La iglesia y la escolástica lo controlaron todo. Por ejemplo, las universidades. La universidad fue creada por artesanos, por comerciantes, pero bajo el control de la iglesia. ¿Ya? Las primeras universidades que se van a fundar se dan en Europa. Por ejemplo, en Italia se funda la universidad más antigua, Bolonia. Luego está la Universidad de París o la Sorbona en Francia, la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿no? Las primeras profesiones que se crean son profesiones como el derecho, medicina y teología. Hoy se ha ampliado el abanico de profesiones en las universidades, ¿no? Y te enseñaban las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, ¿no? Acá estaba la retórica, la gramática y la dialéctica en el trivium. Y en el quadrivium estaba música, aritmética, geometría y también estaba astronomía. Esos eran los cursos más importantes, solo para la élite, pues no para cualquier, solo entran ahí los grupos de poder. Los campesinos, no, correcto. La arquitectura era religiosa. En un inicio tenía mucha influencia de lo romano, el arte románico. Mira esas construcciones, pues como vemos acá, bastante selladas, ¿no? Como, con bloques enormes de piedra, casi sin ventanas, así, como Nuestra Señora del Valle en España, ¿no? Y a partir del siglo XII, XIII en adelante, surge el arte gótico. El arte gótico, ahí está la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París en Francia. Este es el arte gótico con más luz, más ventanas, ¿no? Terminan en puntas incluso, ¿no? Enormes. Típico de ese entonces, jovencito, como podemos ver. Esta es la época de oro de la Iglesia católica, pues. Ah, ya, profesor. ¿Correcto? Correcto. Como vamos a ver acá, ¿no? Esta es la época en la cual las cruzadas se dan, la época de oro de la Iglesia, ¿no? 200 años de cruzada, pero la Iglesia también al perder las cruzadas prácticamente se desprestigió, como tú ya sabes, ¿no? En esa guerra feudal. Y la Iglesia también va a empezar a entrar en crisis, el sistema feudal. Y la crisis del sistema feudal se viene durante la Baja Edad Media, o también llamado Edad Media Tardía. También se le conoce como la Baja Edad Media. En esta época vamos a encontrar una crisis de la economía feudal, especialmente una crisis agrícola. La agricultura entra en crisis, disminuye la producción. ¿Y eso qué va a generar? Empobrecimiento. Empobrecimiento. Ah, ya, profesor. ¿Se dan cuenta? Ah, sí, profe. Exacto, mucho empobrecimiento. Y los señores feudales piden más impuestos. Los campesinos no tienen que comer, tienen que pagar más y se van a rebelar. ¿Cuántas rebeliones campesinas? ¿Se dan cuenta? Es más, al debilitarse cada duque, cada conde, este es el momento de los reyes, del rey de Inglaterra, el rey de Francia, el rey de Castilla, el rey de Portugal, de someter a los condes, duques, marqueses. Van a nacer las monarquías centralizadas, las monarquías modernas, centralizadas. Ah, ya. Y también llega en ese proceso la peste bubónica. O sea, ya estábamos en crisis y encima llegó la peste. Ah, va a morir 27 millones de europeos. 27 a 28 millones de europeos, de muertos. Un descenso demográfico horrible. Miren cómo se expande la peste. Miren ahí los niveles de expansión, de propagación de la peste en Europa, ¿no?
terrible. Entonces, cuando hay estas cosas, la gente se vuelve más, se desespera. Y esto va a originar incluso hasta guerras, como la guerra de los 100 años. Justo cuando está llegando la peste, se dan a la vez la guerra de los 100 años. 100 años. Es como hoy, ¿no? Estamos viviendo la peste, bueno, estamos viendo el coronavirus. Ya se venía la crisis económica y justo vino la pandemia, el COVID, y agudiza la crisis. Ya, y la crisis se nota hoy. Y hoy así, más gente recalcitrante no aguanta protestas sociales en todo el mundo el día de hoy. Y hasta guerras, como podríamos hacer alguna comparación, ¿no? Entonces, dice así, guerras civiles como en Inglaterra, la guerra de las dos rosas, se dan así. El sistema feudal no da más. Y en el año 1453, justo la ciudad más importante de la época, la Nueva York de Europa, cae. Se produce la famosa toma, en 1453, la toma de Constantinopla. Constantinopla. Ah, ya, por los turcos otomanos. Para la historia tradicional, con este acontecimiento acabó la Edad Media y se está iniciando la Edad Moderna. ¿Correcto, chicos? Correcto, profesor. Muy bien, chicos. Hasta esta parte, pues, de esta clase. ¿Correcto? Cuídense bastante y sigamos estudiando.